Muy bien. Microeconomía. ¿Qué entendemos por microeconomía? Ciertamente corresponde a una de las ramas de la teoría económica. Ciertamente, si nos conectamos al concepto, tenemos que previamente analizar qué entendemos por economía y qué entendemos por teoría económica. Ciertamente, economía, que tiene diversos conceptos a nivel histórico, Aristóteles fue uno de los primeros que desarrollaba este concepto. Es la ciencia del abastecimiento que trata del arte de la adquisición, decía. En la antigua, ciertamente había necesidades de abastecerse y de tener y acumular. Entonces, ese era el concepto fundamental, ¿verdad? Luego pasa la Edad Media, donde hay ciertas crisis y cierta complicación, pues las primeras manifestaciones escolásticas van cobrando fuerza y van limitando sobre todo la actividad comercial. La actividad comercial era un poco pecaminosa por la usura que desenvolvía según la antigua tradición. Entonces, la Edad Media no contribuyó mucho al progreso económico. Sí se hicieron algunas definiciones acerca de lo que era el término interés, que lo definían los escolásticos como que era Tomás de Aquino, el principal precursor, y Nicolás de Oresme, lo definían al interés como la extorsión de bienes del deudor por parte del acreedor. Es decir, si no me pagaste, te quito esto. Si no me pagaste, voy quitando aquello. Ahora era como una suerte de extorsión permanente, ¿verdad? Entonces, y siempre había un interés que, bueno, era considerado como un pecado en aquel entonces y la tradición obligaba entonces a tener que ir dejando ese tipo de actividades, ¿verdad? Hasta que llega la etapa mercantilista entre los siglos XVI hasta el XVIII, en donde el Estado le va reemplazando en su jerarquía a la iglesia, que tenía fuerza en la Edad Media. En la etapa mercantilista es el Estado el que tiene mayor protagonismo. Y se desarrolló un sistema más que nada de búsqueda, de acumulación de oro y plata, de metales preciosos, como concepto de éxito y de prosperidad económica. También se desarrollaban muchos sentimientos nacionalistas, ¿verdad? Pero no existía aún el concepto en sí ni de libre mercado, ni de ciencia económica, al contrario. Más que nada, la economía era acumular metales preciosos y que la mayor parte de ellos vaya a las grandes monarquías, ¿verdad? Incluso estaban el señor feudal y los que pagaban sus tributos, ¿verdad? Que eran casi del 90-95% de la producción. O sea, era una vida casi injusta y miserable en aquel tiempo, ¿verdad? Hasta que en Francia se empieza a generar cierta disconformidad. Ya con Luis XV había algunos atisbos de cambio, pero es en Francia donde surge la primera escuela de pensamiento, la escuela fisiocrática, liderada por Francis Kessner, ¿verdad? Con su primera obra escrita en 1758, La Tabla Económica. Y esta escuela de pensamiento proponía ir abolir el Estado toma decisiones perjudiciales para la economía, decían ellos. Entonces, propugnaban por una suerte de conceder mayor libertad a la economía. Todo esto ya en el siglo XVIII, la primera escuela de pensamiento. Y la segunda es la que da una suerte de cuasi golpe de gracia e intenta hacer una filosofía social completa, que fue la escuela clásica, liderada por Adam Smith, el principal precursor y padre de la microeconomía, que es nuestra materia, y el de la economía en sí, considerado por muchos, ¿verdad? Escribió y publicó un libro en 1776 llamado Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, donde sí allí proponía realmente una suerte de libre competencia, libre mercado, equilibrio automático, oferta y demanda, y empieza a partir de ahí
a surgir entonces lo que denominamos la microeconomía. La economía de empresa, la economía del individuo, la economía familiar, sin la presencia del Estado. Es decir, ¿quién era el gobierno en realidad? Era la misma naturaleza, decían. Adam Smith fue muy conocido por la famosa teoría de la mano invisible. La mano invisible era aquella mano que se ubicaba cuando de repente, por ejemplo, el precio del pan era excesivamente caro, ¿verdad? Los panaderos se pusieron todos de acuerdo y pusieron precios caros. Entonces, ¿qué hacía la gente? Y dejaron mañana de comprar pan y se pudría toda la producción. Entonces, automáticamente tendrían que bajar hasta llegar a un punto de equilibrio, ¿verdad? Antiguamente con el mercantilismo imponía los precios y había siempre una suerte de regulación por parte del Estado. Sin embargo, con Adam Smith esto fue terminando. Ciertamente ahí surgía la microeconomía, pero tuvo críticas al comienzo del siglo XIX. La primera crítica fue la de la escuela histórica alemana, ciertamente de Hildebrand, Bosmoller, donde ellos estaban un poco en desacuerdo con el liberalismo, con la teoría liberal, pues les dejaba muy desprotegido a los pobres, a los de escasos recursos, y no existía tampoco un Estado que les pueda dar una mano. Entonces también se incrementaba desde ya la pobreza extrema y la explotación. Entonces ellos propusieron revisar los métodos de investigación. ¿Por qué el liberalismo va a ser más eficiente que un sistema como el que existía antes de control estatal? Ahora, el que le da el golpe de gracia, o mejor dicho, constituye la crítica más influyente al liberalismo y a Adam Smith, fue la obra escrita por Carlos Marx y Friedrich Engels en 1867, exactamente en Austria. Se publica El Capital de Marx, era la base del comunismo, el socialismo, de izquierda, ciertamente, donde ellos proponen fundamentalmente volver al sistema antiguo, muy parecido al mercantilismo, donde el Estado retome su poder y que el Estado se encargue de hacer una suerte de distribución equitativa de la riqueza e imponga otra vez una suerte de límites a la producción. Claro, había muchos ya terratenientes, muchos multimillonarios, entonces el Estado empezaba a poner, entre comillas, justicia, ¿verdad? No a los ricos, sí a una clase media, no a los extremos pobres, ¿verdad? Que es lo que defiende hoy el socialismo, ¿verdad? Conste que allí empieza ya a recibir una primera crítica en la misma Austria de Marx. Surge la escuela marginalista, que en el video que yo les pasaba hoy está un poquito en la explicación de la escuela marginalista, ¿verdad? Que es una escuela donde se perfecciona fundamentalmente la microeconomía como tal y se la vuelve un poco más ciencia, ¿verdad? Donde otra vez se defiende al libre mercado, la libre oferta y demanda, y la crítica al comunismo más importante fue que el hombre es un ser que tiene necesidades y aspiraciones. Ojo con eso. Necesidades y aspiraciones. Es decir, tenemos sueños. Si nos coartan la libertad y de repente no podemos ser nunca los millonarios, por lo menos queremos soñar, ¿verdad? Queremos la prosperidad y queremos ser independientes también. En el socialismo es como que todos somos iguales, ¿verdad? No nos diferenciamos luego, ¿verdad? La China comunista, antes luego todos se vestían casi igual, ¿verdad? Era muy tradicional y muy controlada por el Estado, lo que ocurre hoy en Corea del Norte, ¿verdad? Entonces, eso coarta un poco hasta incluso la libre expresión a posteriori y generalmente recibe una crítica fuerte a nivel después de la sociedad. Le ocurre hoy a Venezuela, le ocurre también a Cuba. Es decir, a mí me tocó estar en Cuba un par de años atrás. Aparte de mi profesión docente, soy también
natación, profesional de la natación. Soy nadador máster. Y generalmente a veces viajo y salgo a competir. Antes de la pandemia por lo menos lo hacía. Y bueno, me tocó ir a un torneo en la ciudad de Varadero y vi allí un poco las cuestiones. No hay extrema pobreza, coincidimos con eso, es un sistema 100% socialista, pero sí hay un sistema en donde tampoco hay riqueza, es decir, todos son medio clase media iguales. Entonces, como que finalmente se ve coartada la libertad y hay un poco de miedo también en la sociedad. Pues, pero sí, como punto positivo hay que destacar que dentro de todo viven dentro de un periodo de paz, tranquilidad, no hay estas delincuencias que nosotros vemos en el día a día, no hay tampoco drogadicción ni nada por el estilo. Los problemas que te trae también el capitalismo, ellos no lo tienen, ¿verdad? Tienen sí mucha paz, pero bueno, entre comillas, esta podría resultar un poco aburrido para los que ya nos acostumbrábamos a otro sistema, ¿verdad? Claro está, ¿verdad? Entonces, siguiendo un poquito, la escuela marginalista le empieza a criticar a la escuela socialista, la escuela socialista de Marx. Y finalmente surge la sexta escuela que se llamaba escuela neoclásica, neoclásica, liderada por Alfred Marshall y Lionel Robbins. Lionel Robbins fue conocido por su concepto de economía, él lo definía sencillamente como la ciencia de la escasez, en su más simple definición. Lionel Robbins, ¿verdad? Y allí nos detenemos un poquito, pues, la escuela neoclásica se propone retomar con la escuela clásica liderada por Adam Smith, y ciertamente lo coloca nuevamente en la vitrina de las principales economías a nivel mundial. El gran problema del capitalismo y del liberalismo es que genera ciertamente personas un poco ambiciosas y hasta, si se quiere, a veces avariciosas. Entonces eso a veces estropea un poco la economía, pues después se generan crisis y esas crisis en poco tiempo en Estados Unidos se vio plasmada. En el año 1929 cae la bolsa de valores en los Estados Unidos, producto de la falta de control por parte de un órgano regulador llamado Estado. O sea, como la teoría liberal defiende el libre mercado y que el Estado no regule nada, entonces entre los mismos empresarios se terminaron, como se dice vulgarmente, engañando y jodiendo. Entonces cae todo el sistema financiero de los Estados Unidos y genera una crisis tremenda, prácticamente 10 años de extrema pobreza, 95% era la tasa de desempleo. Entonces aparece la figura allí de John Maynard Keynes, ministro británico de finanzas de Inglaterra, contratado por el gobierno de los Estados Unidos, y él básicamente diseña y crea lo que se denomina la macroeconomía. La microeconomía, que es nuestra materia, y después viene la macroeconomía, que es una materia que se da en tercer año, pero efectivamente estudia a la economía en forma general. Sin embargo, la microeconomía estudia la economía en forma parcial. Hago un poco este recuento histórico para poder ubicarnos entonces en el concepto en sí, ¿verdad? Y en qué momento exactamente surge. La microeconomía surge ya en el siglo XVIII y cobra fuerza con la escuela marginalista del siglo XIX. Su principal precursor, reitero, fue Adam Smith y defiende un poco el libre mercado, el individualismo. El concepto que queda finalmente impregnado en economía es el desarrollado por Samuelson. ¿Qué es la economía para Samuelson? Es la ciencia que estudia el qué, cuánto, cómo y para quién producir bienes y servicios de manera a satisfacer las necesidades del hombre. ¿Cómo son nuestras necesidades? Ilimitadas versus los recursos que son escasos. Eso lo vamos a volver a repasar en las siguientes aulas, no se preocupen, pero ese es el concepto que queda. El gran problema económico que son las necesidades
cada vez mayores que tenemos y los recursos cada vez menores. Y eso se aplica a las familias de clase alta, media y baja. La clase pudiente y tienen muchísimos recursos, pero no tienen para comprarse un yate, por ejemplo. La clase alta. La clase media de repente no tiene para comprarse un coche. Y la clase baja de repente no tiene para comprarse una moto o una bicicleta. Pero la sensación de satisfacción es la misma cuando lo logran comprar. Es decir, ese pobre que de repente quería pagar su bicicleta y compró, está feliz, así como el rico está feliz cuando compra su yate. Pero ojo, automáticamente en el mundo capitalista pasa un tiempo y se van generando nuevas ambiciones. Es decir, el pobre ya no se contenta con su bicicleta, ya quiere después para su moto. Y el rico ya quiere después para su jet privado, por ejemplo. Y así van incrementándose las necesidades del hombre. Después ya el pobre ya quiere para su autito. Y el rico ya quiere un helicóptero aparte. Y entonces la cuestión de la ambición hace muchas veces que la misma naturaleza económica se pervierta y se subvierta al orden económico. Por eso que la microeconomía debe ir necesariamente con la macroeconomía. Es decir, el Estado debe hacer controles parciales, ciertamente, para poder hacer que la actividad económica esté regulada, moderadamente, como decías Keynes. Nunca una regulación total como proponía Carlos Marx, ¿verdad? Que prácticamente hablaba de una suerte de no a la libertad económica. Ahora, sí, la libertad económica tiene que tener cierto dominio y cierto control por parte del Estado. Cuando hay ineficiencia, y el Estado tiene que estar ahí para controlar efectivamente. Entonces, finalmente, ¿qué entendemos por microeconomía? Y microeconomía estudia la economía en forma parcial, analizando principalmente el comportamiento del individuo. ¿Cómo piensa el individuo? ¿Qué quiere comprar? ¿Qué quiere vender? ¿Qué necesidades tiene el individuo? La oferta, los vendedores que quieren comercializar, versus la demanda, los compradores que quieren adquirir. Entonces, esa relación entre individuo y empresa es lo que se estudia en la microeconomía. ¿Cuáles son las variables que se estudian en la microeconomía? Se estudia la renta, el ingreso de la persona, el salario de una persona, el precio del pan, el precio de un producto, la producción o lo que produce una empresa o un agricultor, las ventas que tiene, el consumo que realiza o lo que ahorra. Variables parciales, ¿me entienden? No variables globales, que eso ya lo estudia la macroeconomía, sino la microeconomía estudia la economía más bien en forma parcial, ¿sí? Que es la concepción inicial que hoy quiero sostener dentro de lo que es nuestra primera clase.